Existe una mentira que nos han repetido tantas veces que ya la aceptamos como una verdad absoluta, que México y América Latina nacieron para ser la mano de obra del mundo, y no su cerebro. Nos han convencido de que la tecnología de punta es algo que ellos inventan allá arriba y que nosotros simplemente compramos o ensamblamos aquí abajo. Pero, ¿y si te dijera que hace apenas unas décadas esa jerarquía no existía? Hubo un momento, a mediados de los años 80, en que México no solo fabricaba sus propias computadoras, sino que las exportaba, competía de tú a tú con los gigantes estadounidenses y dominaba su propio mercado con tecnología nacional. No era un sueño, eran fábricas reales, ingenieros mexicanos y patentes propias. Sin embargo, en menos de 5 años, toda esa industria fue borrada del mapa, no por falta de calidad, sino por una firma en un tratado comercial. Quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir cómo México tuvo el futuro en sus manos y cómo, en nombre del progreso, se decidió dejarlo caer. Nos han contado una historia muy conveniente y repetitiva durante los últimos 30 años, que el papel de México en la cadena alimenticia de la tecnología global es y siempre ha sido el de la mano de obra barata. Hemos aceptado colectivamente que nuestro lugar es ensamblar las pantallas planas que se diseñan en Corea o atornillar los componentes que se inventan en California. Existe esta falsa creencia, casi incuestionable, de que la innovación tecnológica de alto nivel es un don reservado para otras latitudes y que aquí, en el mejor de los casos, aspiramos a ser la eficiente fábrica de traspatio de los gigantes del norte. Pero esa narrativa oficial omite deliberadamente un capítulo fascinante y doloroso de nuestra historia. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que México no pedía permiso para innovar. Si viajáramos en el tiempo a 1985, nos toparíamos con una realidad que hoy, bajo la luz del presente, parece ciencia ficción. En ese año, México no se limitaba a importar computadoras, las diseñaba, las fabricaba íntegramente y, escúchame bien, las exportaba. Marcas nacionales dominaban el mercado y sus equipos cruzaban fronteras hacia toda América Latina. Teníamos una industria vibrante, ingenieros registrando patentes y un horizonte que prometía soberanía tecnológica real. Sin embargo, menos de una década después, todo ese ecosistema se evaporó como si nunca hubiera existido. Y lo más inquietante es que no desapareció porque nuestras máquinas fallaran o porque nos faltara talento. Desapareció porque en un despacho político se decidió que el futuro de la nación ya no nos pertenecía a nosotros. Para entender la magnitud de lo que perdimos, hay que recordar cómo respiraba el mundo tecnológico a finales de los años 70 y principios de los 80. La computadora personal acababa de dejar de ser un juguete para aficionados y se estaba convirtiendo en una herramienta de poder corporativo. En Estados Unidos, Apple e IBM peleaban por los escritorios, pero en México, la lógica económica era radicalmente distinta. El gobierno, operando bajo un modelo de sustitución de importaciones, impuso una regla de oro que hoy escandalizaría a los defensores del libre mercado absoluto. Si querías vender tecnología en suelo mexicano, tenías que fabricarla, o al menos integrar una gran parte, en suelo mexicano. No bastaba con traer cajas selladas desde el extranjero para revenderlas. Tenías que generar valor, conocimiento y empleo local. Era una muralla comercial, sí, pero una que funcionaba como un invernadero protegido para que germinara la industria nacional. Bajo este paraguas proteccionista, floreció un ecosistema que hoy nos resulta casi irreconocible, una especie de realidad alternativa perdida en el tiempo. No eran solo naves industriales grises, ensamblando partes ajenas por centavos, eran laboratorios vivos donde ingenieros egresados de la UNAM, del Politécnico y del TEC de Monterrey encontraban un destino digno y desafiante para su talento. Se respiraba un aire de posibilidad técnica real. En Guadalajara y en la Ciudad de México
se empezaron a ver componentes electrónicos hechos en casa, manuales técnicos redactados originalmente en español y software diseñado específicamente para la contabilidad y administración de nuestras propias empresas. La tecnología dejaba de ser una caja negra mágica que llegaba por barco. Se convertía en algo que podíamos desatornillar, entender, mejorar y replicar. El sello hecho en México en la parte trasera de un monitor significaba en ese entonces soberanía intelectual. Para mediados de la década de 1980, esta política había logrado lo que muchos consideraban imposible: reducir la brecha tecnológica con el primer mundo a pasos agigantados. Mientras otros países de la región dependían enteramente de las importaciones costosas y a menudo obsoletas, México se estaba perfilando como el proveedor tecnológico natural para América Latina. Los empresarios locales no miraban con envidia o sumisión al norte, miraban con ambición estratégica hacia el sur, exportando soluciones a países que compartían nuestro idioma y nuestras problemáticas. Era una época donde tener una computadora mexicana en el escritorio era un símbolo de modernidad alcanzable y lógica. El país estaba demostrando con hechos, no con discursos, que la tecnología no tenía código postal exclusivo y que con las reglas de juego adecuadas podíamos ser jugadores titulares en la revolución digital. En este escenario de protección y oportunidad surge un nombre que para las nuevas generaciones quizás no signifique nada, pero que para cualquiera que haya trabajado en una oficina mexicana en los 80 es leyenda pura: Printaform. No estamos hablando de una multinacional con rascacielos en Nueva York, sino de la visión de un empresario local, Jorge Espinosa Mireles. Su empresa no nació fabricando microchips de vanguardia. Venía del mundo de los suministros de oficina, de lo tangible, de lo cotidiano. Pero Espinosa tuvo la audacia de ver lo que los gigantes ignoraban. El mercado mexicano no necesitaba una IBM rebautizada, necesitaba una máquina que hablara su idioma, literal y figuradamente. Mientras otros veían a México como un simple consumidor pasivo, él vio un terreno fértil para crear tecnología propietaria que pudiera mirar a los ojos a cualquier importación extranjera. El contraste en esa batalla comercial era brutal y fascinante. Por un lado tenías a la Big Blue, IBM, con sus presupuestos infinitos y su maquinaria de marketing global, y por el otro, a ingenieros mexicanos en el entonces Distrito Federal, resolviendo problemas de compatibilidad y hardware con más ingenio que recursos. Printaform, junto a otras valientes como Sigma o Lanix, no jugaban a ser la opción barata y mala, jugaban a ser la opción adecuada. Entendieron antes que nadie la importancia de la tecla ñ, de los manuales en un español que no pareciera traducido por robots, y de un servicio técnico que no te obligara a esperar 3 meses por una refacción importada. Fue una época dorada donde el talento local demostró que la innovación no es cuestión de genética o geografía, sino de oportunidad. Y aquí hago una pausa rápida. Si tú o tu familia llegaron a tener una de estas computadoras mexicanas en casa o en la oficina, o si recuerdas esos monitores de fósforo verde o ámbar, déjamelo saber en los comentarios. Esas máquinas son hoy piezas de museo de una historia que casi logran que olvidemos. El éxito de este atrevimiento no fue discreto, fue aplastante. Para finales de la década, Printaform no solo competía, sino que lideraba, llegando a capturar una cuota de mercado que hacía temblar a los competidores internacionales. Imagina por un segundo lo que eso significa. Una empresa mexicana vendiendo más computadoras personales en su propio territorio que la corporación más poderosa del planeta. No eran ensambladores anónimos escondidos en Mintos, una maquila fronteriza. Eran protagonistas con marca, logotipo y orgullo. Sus anuncios estaban en televisión nacional en horario estelar y sus computadoras estaban gestionando la contabilidad, los inventarios y las tesis de todo un país. Parecía que habíamos descifrado el código del desarrollo, que habíamos encontrado el camino para dejar de ser espectadores del futuro. Pero como suele pasar en nuestra historia económica, cuando el jugador local empieza a ganar demasiado, las reglas del juego tienden a cambiar drásticamente desde arriba.
Pero el verdadero obstáculo no era solo comercial, era un rompecabezas técnico y logístico que parecía imposible de armar desde un país en vías de desarrollo. En aquella época, la tecnología informática avanzaba a una velocidad vertiginosa, obedeciendo ciegamente la ley de Moore. Cada 18 meses, todo lo que sabías quedaba obsoleto. El problema imposible para México era el tiempo y la cadena de suministro. ¿Cómo diablos compites contra Silicon Valley cuando tus insumos tardan semanas en cruzar la aduana y tu infraestructura industrial no tiene décadas de maduración? El consenso global decía que los países latinoamericanos siempre llegarían tarde a la fiesta, condenados a recibir la tecnología de ayer a precios de mañana. Parecía que la única opción era resignarse al rezago eterno. Sin embargo, los ingenieros mexicanos tuvieron una revelación brillante, un insight que desafió esa lógica derrotista. Entendieron que no necesitaban reinventar el hilo negro, o en este caso el microprocesador, para tener una industria propia. La clave no estaba en fabricar el chip de silicio base, que requería inversiones multimillonarias, sino en dominar la arquitectura del sistema completo. Descubrieron que si importaban estratégicamente solo los componentes esenciales de alta complejidad y diseñaban todo lo demás, la placa madre, los controladores, el chasis, la fuente de poder y el software, en casa, podían crear un producto final que era, a todos los efectos prácticos, indistinguible de uno estadounidense, pero a una fracción del costo y con una capacidad de adaptación superior. Esta solución, que hoy suena obvia, fue revolucionaria. Convirtió la barrera burocrática en una ventaja competitiva. Mientras que una multinacional tardaba meses en aprobar un cambio de diseño en sus oficinas centrales en Nueva York o Tokio, para adaptarlo al mercado latino, una empresa mexicana podía rediseñar un circuito, modificar el BIOS o adaptar el teclado en cuestión de días. Lograron lo impensable: sincronizar el reloj tecnológico de México con el del mundo desarrollado. Para 1987 ya no estábamos copiando, estábamos innovando en procesos de integración. Habíamos creado una industria de la nada, demostrando que el ingenio mexicano podía sortear las limitaciones materiales con pura capacidad intelectual y estratégica. Estábamos listos para dar el gran salto, pero nadie les avisó que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo sus pies. Pero el éxito de Printaform y de toda la industria nacional tenía un enemigo silencioso que no operaba con circuitos ni con códigos binarios, sino con decretos presidenciales y negociaciones a puerta cerrada. A principios de los 90, la narrativa política en México dio un giro radical de 180 grados. Los tecnócratas que llegaron al poder, obsesionados con la promesa de modernidad y la entrada al llamado primer mundo, comenzaron a ver la política de protección industrial no como una incubadora estratégica, sino como un estorbo anacrónico. Durante las preparaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, la industria informática nacional, que tantos años había costado construir, fue puesta sobre la mesa de sacrificios. Se decidió, desde un escritorio lejano a las fábricas, que el futuro de México no estaba en crear tecnología, sino en maquilarla o simplemente comprarla. El golpe de gracia llegó en 1994, cuando las barreras arancelarias se eliminaron de golpe, sin periodos de transición justos que permitieran a las empresas locales adaptarse. Fue como quitarle el oxígeno a un atleta a mitad de la carrera. De la noche a la mañana, el mercado mexicano se vio inundado por una marea de equipos de marcas estadounidenses, IBM, Compaq, HP, que entraban al país con ventajas financieras abrumadoras y economías de escala globales. Las empresas nacionales, que habían reinvertido sus utilidades en capacitar ingenieros mexicanos y desarrollar proveedores locales, se encontraron compitiendo en una guerra de precios imposible de ganar contra corporaciones que podían permitirse perder dinero temporalmente con tal de aniquilar a la competencia local. No fue una muerte por ineficiencia o por mala calidad, fue una ejecución sumaria dictada por la nueva política comercial.
Aquí es donde nos enfrentamos al dilema moral más doloroso de esta historia, uno que resuena hasta el día de hoy. El gobierno optó por el camino fácil, desmantelar la soberanía tecnológica a cambio de productos importados más baratos. Nos vendieron la idea de que esto beneficiaría al consumidor. Y sí, las computadoras bajaron de precio, pero el costo oculto fue la destrucción total de nuestro know-how. Cambiamos la capacidad de ser dueños de nuestro futuro digital por el simple privilegio de ser consumidores pasivos de la tecnología ajena. Antes de ir al final, quiero que te detengas y reflexiones un segundo. ¿Crees que vale la pena sacrificar una industria nacional entera a cambio de tener precios más bajos en las tiendas, o un país debería proteger su capacidad de inventar, cueste lo que cueste? Déjame tu opinión en los comentarios. Es un debate que todavía no hemos resuelto. La industria mexicana de la computación no murió de causas naturales. Fue asesinada por una firma en un papel. El legado de esta extinción masiva no se mide solo en fábricas cerradas o en cifras de desempleo, sino en el vacío intelectual que dejó en toda una generación. Al desmantelar la industria nacional de computación, México no solo perdió marcas comerciales, perdió una escuela práctica de ingeniería y diseño que jamás se recuperó. Esos ingenieros que estaban aprendiendo a crear arquitecturas de sistemas terminaron, en el mejor de los casos, dando soporte técnico a equipos importados o gestionando ventas para las mismas multinacionales que los desplazaron. Pasamos de ser creadores de tecnología a ser simplemente expertos en usarla. Tecnología de otros. El ecosistema de proveedores, desarrolladores de software y diseñadores de hardware se dispersó como ceniza, y con él se esfumó la confianza colectiva en nuestra capacidad para competir en las grandes ligas de la innovación mundial. Hoy, la historia de la computación mexicana de los 80 funciona como un recuerdo fantasma, una prueba dolorosa pero necesaria de que nuestra dependencia tecnológica actual no es un destino fatal, sino una consecuencia política. Cuando mires tu laptop o tu teléfono inteligente, diseñados en California y ensamblados en Asia, recuerda que hubo un momento en que la etiqueta trasera decía «Hecho en México», y eso significaba diseño, no solo ensamblaje. Esta historia permanece ahí para recordarnos que el talento sobra, que la capacidad técnica existe y que la única diferencia entre ser una potencia tecnológica o una colonia digital radica en las decisiones que tomamos, o que dejamos que tomen por nosotros, en los pasillos del poder. Al final, la historia del auge y caída de la computación mexicana en los 80 nos deja una lección que va mucho más allá de la nostalgia por unas viejas máquinas de pantalla verde. Nos demuestra que la innovación no es un gen exclusivo de los países ricos, sino una flor delicada que necesita un suelo político fértil para sobrevivir. Printaform y sus contemporáneas probaron que el ingenio mexicano estaba a la altura del desafío global. Lo que falló no fue la ingeniería, sino la visión de país. Esta historia cambia la forma en que vemos nuestro presente. No somos consumidores pasivos por falta de talento, sino por diseño económico. Si esta inmersión en la historia tecnológica olvidada te hizo ver con otros ojos el potencial de nuestra región, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones. Hay muchas más historias de lo que pudimos ser, esperando a ser contadas para entender lo que podemos ser en el futuro. Nos vemos en el próximo video.